Muy buenos días, buenas tardes, más bien. Sean ustedes bienvenidos al primer jueves para la igualdad, eh, que la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Plantel Vallejo ha organizado en forma de jornadas académicas que van a tener lugar justamente los jueves para fomentar en nuestra comunidad o conocer, compartir, eh, aprender sobre el tema de la igualdad y temáticas afines. Mi nombre es Majarba Anel González García, soy profesora de filosofía del plantel Vallejo en el turno vespertino y bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a la profesora Marisela González Delgado, que es la directora de nuestro plantel y que amablemente va a inaugurar estas jornadas académicas. Adelante, profesora Marisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias Maja por esta presentación y sobre todo por este trabajo, este empeño para sacar adelante entre otras actividades que ya se han venido realizando y las que vamos a realizar en este 2021. En tanto estemos en medio de esta pandemia, todo será así, en línea. Será vía Zoom. Ya habrá oportunidad de que podamos hacerlo bajo otras modalidades, pero de momento así será. Agradecer evidentemente al CINIC del plantel Vallejo, su entusiasmo y su seriedad en el trabajo que se está realizando. Y reitero el trabajo que se va a llevar a cabo. Con este conversatorio arrancamos estas actividades, con este conversatorio de educación para la igualdad. Todo un tema muy interesante para la comunidad, para nuestros docentes, para nuestros alumnos. Siempre temas inagotables, siempre algo nuevo que decir, nuevo que aportar, nuevo que señalar. Agradecer a nuestras invitadas. Arrancamos de manera brillante estos jueves de actividades. Les agradezco mucho que aceptaran estar con nosotros esta tarde de jueves y pues sin mayores preámbulos, porque creo que todos quienes nos están en este momento escuchando lo que desean es ya iniciar con la actividad, escuchar todo lo que nos van a aportar ustedes, también atender las preguntas que puedan hacer quienes nos están visualizando, quienes quieran tener alguna respuesta, alguna inquietud que tengan sobre estos temas. Muchísimas gracias. Doy por inaugurados estos eventos. Gracias. Estamos aquí para apoyar a nuestra comunidad. Adelante, Maja. Adelante. Gracias, Mónica. Gracias, Carla. Hasta luego. Muchas gracias, maestra Marisela. Bueno, y sin más, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. La idea fue armar un conversatorio a través de ciertas interrogantes que son lo suficientemente amplias para que las profesoras nos puedan aportar sus conocimientos, su experiencia sobre los temas. Y entonces, bueno, en orden alfabético comienzo con Carla Amosurrutia. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, egresada de la Maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM. Ha impartido la materia de Expresiones y Registro de la Diversidad Cultural 3 en la licenciatura Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 12 años. Fue integrante del comité académico de dicha licenciatura. Fue asimismo responsable del programa de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras, parte de la unidad de género de la misma, primera unidad de género en la UNAM para transversalizar la perspectiva de género, prevenir y atender la violencia por razones de género. Fue integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, fundadora y colaboradora del Seminario Institucional Legislación Universitaria y Protocolo, colaboradora en la primera red de comisiones internas de igualdad y equidad de género. Actualmente es secretaria técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género, SIGU, así como enlace para la gestión comunitaria e institucional con las comisiones internas de igualdad de género. También es responsable del programa de personas orientadoras comunitarias de la UNAM.
Ha dirigido varias tesis incorporando el enfoque de género, diversidades e interculturalidad en la metodología de investigación. Ha participado en congresos y seminarios sobre políticas de lenguaje, empoderamiento femenino, educación en la diversidad, perspectiva de género en la práctica docente, entre otros. Sus líneas de investigación son sociolingüística, discurso y género, diversidad lingüística, políticas lingüísticas, lenguaje incluyente y no sexista, feminismo y lenguaje y violencia de género. Bienvenida, Carla. Gracias por tu tiempo y por tu compromiso con esta labor que estás desempeñando. Y a continuación presento a nuestra colega Mónica Adriana Mendoza González. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM y estudios interdisciplinarios de alta especialización del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz por la Universidad de Castilla de la Mancha. Es profesora de filosofía del CCH Plantel Oriente, en donde se ha desempeñado como jefa de sección y jefa del área histórico-social. Ha sido miembro del consejo editorial de la revista Murmullos Filosóficos, también publicación de nuestro colegio. Académica de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, en donde forma parte de la Comisión Tripartita Autónoma, órgano que vigila y observa las políticas institucionales en materia de género y prevención de violencia. Trabajó como directora de Educación y Formación para la Paz y los Derechos Humanos y como subdirectora de contenidos educativos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde coordinó la Red por una Cultura de Paz y la Red de Referencia y Contrarreferencia para la atención de casos de violencia sexual contra niños, niñas y niños. Ha sido profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, en la maestría en Gestión de la Convivencia, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Profesora de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, catedrática de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la licenciatura Derechos Humanos y Gestión de Paz, profesora de Ética Ciudadana en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Diseñó en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional el plan de estudios de la maestría en gestión de la convivencia, violencia, derechos humanos y cultura de paz de la misma universidad. También fue diseñadora e instructora del diplomado en mediación educativa y transformación de conflictos con enfoque de derechos humanos realizado en el Instituto Politécnico Nacional. Autora y coautora de diversos manuales, artículos y materiales educativos. Bienvenida, Mónica. Gracias por tu tiempo y por tu disposición. Y bueno, antes de comenzar con nuestra charla, quiero invitar a nuestro público a que escriba sus comentarios o preguntas a lo largo de la charla en el chat de la cuenta oficial de Facebook de Vallejo, que es donde se está haciendo la transmisión en vivo, y hacia el final de nuestro conversatorio voy a hacer referencia a las mismas para que Carla y Mónica nos respondan o comenten al respecto, ¿sabes? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar este conversatorio. Y queridas Mónica y Carla, la primera pregunta que me parecería obvia, pero no lo es ¿qué es la igualdad? Hay personas cuando conocen o saben del surgimiento de estas comisiones internas antes para la equidad, ahora para la igualdad, hay personas que dicen, ¿por qué para la igualdad si todos somos iguales? ¿No? Eso ya existe, o sea, como para qué hablar de igualdad. Hay otros más que tienen confusión y dicen, pero igualdad no es lo mismo que equidad. Entonces, esa sería la primera pregunta e iría seguida de otra que está vinculada, por supuesto, y que es, ¿por qué es importante prepararnos para instrumentar una educación para la igualdad o en igualdad? Esto dado que estamos pues en una institución educativa. Entonces, sin más, les cedo la palabra. ¿Quién desea responder primero? Como quieras, Moni. Adelante, Carla. Ok. Bueno, pues empezamos. Pues primero estoy muy contenta de estar en estas primeras jornadas, en este jueves para la igualdad. Me encanta que el CCH Vallejo esté generando este día, ¿no? Para hablar sobre temas de igualdad de género y derechos humanos y pues todo lo que conlleva.
felicito a Majarba, a Marisela, a todo el plantel Vallejo, y saludo a todas y a todos y a todos los que nos están observando por medio de la transmisión de Facebook. Pues bueno, esta pregunta es fundamental porque teóricamente necesitamos reconocer la diferencia entre la palabra igualdad y la palabra equidad. Desde mi área de conocimiento, que soy sociolingüista, pues tengo que primero hablar de la etimología de estas dos palabras, porque etimológicamente la palabra igualdad pues proviene del latín aequalitas, y pues evidentemente la raíz aequus nos da la posibilidad de construir palabras con la desinencia de esta raíz, y las palabras que provienen de la raíz aequus pues evidentemente son equidad, igualdad, equitativo, ¿no? Entonces, eso hace que de repente pensemos que son sinónimos, ¿no? Y que utilicemos de manera indiferenciada la igualdad y equidad. Y bueno, pues efectivamente tienen estas connotaciones, pero en el lenguaje de los derechos humanos sí hay una diferencia importante. Quiero platicar un poquito sobre una discusión que hubo en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se llevó a cabo en el 95 en Beijing, donde justo se discutía por qué no utilizar la palabra equidad cuando hablábamos del el derecho a la igualdad. De entrada, para mí la equidad está más en el terreno de lo ético, de la práctica. O sea, cuando algo hablamos de que es equitativo, es que tratemos de que todos tengamos el mismo piso, ¿no? Las mismas posibilidades y que tengamos el mismo camino. Pero la igualdad, que eso es lo interesante en el terreno de la política, tiene unas diferencias importantísimas que hay que reconocer. De entrada, el derecho a la igualdad está garantizado en todas las constituciones, en todas las leyes nacionales e internacionales, y es un derecho humano. Es un derecho que implica el derecho a la no discriminación, y eso es muy importante, porque como lo ha dicho la CEDAW, ¿no? La Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, no puede haber igualdad, no puede garantizarse todos los derechos que están garantizados en las constituciones y en las leyes nacionales e internacionales, como la libertad, el derecho a la libertad de expresión, de la libertad de organización y un montón de otros derechos, el derecho a vivir una vida libre de violencia, si no se eliminan todos los tipos de discriminación. Y el problema con la equidad es que la equidad lo único que genera es tratemos de colocar lo necesario para que todos tengamos el mismo piso. Y no se ven las diferencias, o sea, no podemos identificar todo aquello que no se puede ver si no identificamos primero la discriminación, todas las formas de discriminación. Eso no se logra ver solo con políticas de equidad. En cambio, con la igualdad sí, porque la igualdad el derecho humano de la igualdad está aparejado necesariamente al derecho de la no discriminación. Gracias a eso se puede medir y se puede evaluar el grado de igualdad en las sociedades en función de la erradicación de la discriminación. Y eso sí lo podemos ver. Por eso la violencia por razones de género es fundamental erradicarla, porque de alguna manera esa es la estructura que no posibilita llegar a una igualdad. Entonces, la equidad efectivamente es importante porque para mí, yo no sé qué piensa Moni, pero para mí es como el camino allanado éticamente para poder alcanzar políticas de igualdad. Pero la igualdad es algo que se puede exigir, es un derecho que está garantizado y que tenemos que exigir para poder erradicar cualquier tipo de discriminación. También el derecho a la igualdad trae consigo obligaciones legales para los estados, eso es muy importante. Los estados tienen que cumplir, tienen que implementar acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real y que es observable, ¿no? Que es visible contra las mujeres y contra las disidencias y diversidades sexogenéricas. Es muy importante por eso hablar del derecho de la igualdad, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy muy cercano. Si habláramos solo de políticas de equidad, por ejemplo, en el trabajo doméstico,
las mujeres somos las que hacemos el trabajo doméstico, ¿no? Y pues somos iguales, ¿no? Tenemos que ser iguales entre hombres y mujeres. Entonces, pues bastaría con que a las mujeres nos pagaran un salario por el trabajo doméstico. Y esa sería una política de equidad. Pero no se pueden observar todas las desventajas históricas y discriminación que existe cuando la mujer, pues al hacer el trabajo doméstico y de cuidados, pues de entrada, no solo no obtiene un salario, sino no puede eh, obtener ningún tipo de otro beneficio, ni desarrollar su carrera profesional en otros ámbitos. Y hay entonces una posición de subordinación y de opresión a la mujer cuando solamente está realizando el trabajo doméstico. En cambio, con políticas de igualdad, sí observamos esas desventajas y esos rasgos de discriminación y de subordinación y de opresión que hay en la realización del trabajo doméstico en el hogar. Por eso es muy importante hablar de igualdad, para identificar, para mí es fundamental eso, si hablamos de igualdad tenemos que hablar de la no discriminación. Y la otra cosa que me parece importante es que la igualdad sí implica un trato idéntico, pero también diferenciado entre hombres y mujeres. Porque cuando hablamos de equidad siempre dicen, pues la equidad es mejor porque la equidad habla de la diferencia y entonces podemos hablar de cómo tenemos la diversidad entre hombres y entre mujeres y entonces pues cada quien va teniendo lo necesario para poder avanzar. Pero la igualdad también lo tiene y la igualdad formal, que es la igualdad que está garantizada en las leyes y en las constituciones, también exige tener un tratamiento diferenciado en función también de ciertas circunstancias. Por ejemplo, la licencia de maternidad, ¿no? La licencia de maternidad es las mujeres, por ser justo las que, por sus cuerpos gestantes, son las que tienen hijos, pues claro que ellas tienen que tener la licencia de maternidad y necesitan tener otro tipo también de elementos para poder llevar a cabo de manera mucho más libre su maternidad. Porque si nos quedáramos con políticas de equidad, bastaría con que tuviera licencia de paternidad y licencia de maternidad. Los dos tuvieran la misma cantidad de licencias, el mismo derecho, y con eso sería pues una política equitativa. Pero, ¿cuáles son las cosas que la igualdad sí señala? Pues todas las formas que la mujer no son visibles en el ámbito privado de la casa, cuando pues la maternidad no solamente convoca a la gestación, sino el amamantamiento, coartar su posibilidad de trabajo laboral fuera de la casa y todas esas cuestiones que se convierten o se reflejan en tipos de discriminación, ¿no? Entonces, esa es como para mí la diferencia fundamental. La equidad está en el ámbito de la ética y es fundamental pensarla. Sin ello, la perspectiva de género también pierde foco, pero la igualdad es un derecho y como derecho es exigible y además tiene que ser garantizado por los estados que lo tienen dentro de su normatividad. Y además la igualdad, pues, está aparejado al derecho de la no discriminación, derecho a la no violencia. Entonces, esa sería como para empezar mi aportación. Muchas gracias, Carla. Te escuchamos, Moni. Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, igualmente, un placer estar aquí con ustedes. Majarba, muchísimas gracias por esta iniciativa, a la maestra Marisela también, y compartir este conversatorio con Carla. Bueno, pues es un enorme gusto, de verdad. Feliz año y feliz año a todas y todos quienes nos están escuchando y viendo en estos momentos y que espero nos vean después. Pues ya entradas en el tema, Carla ha hecho una presentación que me parece muy, muy puntual, ¿no? Empezando por la parte etimológica, que es su terreno, y solo me gustaría redondear algunos elementos que pues sí, para complementar lo que está comentando Carla. La igualdad se entiende, el enfoque de derechos humanos tiene entre muchos de sus conceptos lo mismo principios que derechos, ¿no? A veces hay un problema
allí semántico y pragmático, y que se reclama del enfoque de derechos humanos porque se dice, a ver, ¿es valor o es un derecho o es un principio o qué es? ¿No? Y entonces a los filósofos o a los lingüistas que nos encanta hacer un análisis muy, muy puntual de los conceptos, a veces esto no gusta mucho. Sin embargo, en el terreno de los hechos sirve muy bien pensar estos conceptos como aquellos que podemos aplicar desde varios territorios. Entonces, la igualdad es un principio jurídico de entrada, ¿no? Es un principio que va a, digamos, a buscar regular y la mirada desde el derecho, no solo nacional, sino internacional, pero también es una herramienta de bienestar. Yo lo veo como un principio jurídico, pero también es un derecho, pero también es una herramienta de bienestar. Me parece que no nos ha faltado trabajo, nos ha faltado concientización al respecto de que el bienestar hace bien a todas y todos. Y en ese sentido, el principio de no discriminación que va en conjunto con el principio de igualdad fundamentan, digamos, teóricamente, jurídicamente y de manera formal a todo el aparato, todo el paraguas de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, es principio, pero es derecho, pero también es esta herramienta que veo como herramienta de bienestar. ¿Por qué herramienta de bienestar? Porque cuando no se trata de manera igual a las personas, siempre vamos a tener allí germen de conflicto, germen de, va a haber condiciones de posibilidad para la insatisfacción, para la no visibilización de ciertas personas. Entonces, esta herramienta nos ayuda, como herramienta, nos ayuda a mirar que esta igualdad tiene que ser digamos, la guía de que todas y todos tenemos este derecho también y que merecemos lo mismo, ¿no? En ese sentido, y retomando lo que ya había comentado Carla, la equidad se había entendido, se había concebido más como un término mucho más amplio. Yo lo vería como dirigido al ámbito social y al ámbito del diseño de las políticas públicas. Sin embargo, todas estas complicaciones que ya nos comentó Carla están allí dentro. Si hablo solamente de equidad, en el sentido de pensar que la equidad es darle a cada quien según lo que le corresponda, o darle a cada quien según sus necesidades, o darle a cada quien según su contexto, el problema de esto es que se vuelve digamos, un criterio subjetivo. Y cuando se vuelve un criterio subjetivo, entonces perdemos el núcleo duro de los derechos humanos, que es el respeto a la dignidad. Ajá, el respeto a la dignidad, y en ese sentido la equidad se puede meter en un terreno un tanto cuanto fangoso. Ajá, porque ¿quién va a decidir lo que merece, lo que necesita o lo que quiere tal o cual persona? Y es una visión más desde un escritorio, desde, digamos, quien está haciendo un diseño de política pública, un diseño de programa, y que no está centrado en el núcleo duro que es la igualdad. En ese sentido, me parece que podemos integrar aquí el concepto de igualdad sustantiva, que es también muy importante. La igualdad sustantiva se va a entender como la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley que tenemos todas y todos, pero también tomando en cuenta estas características o peculiaridades de la diferencia. La igualdad sustantiva lo que nos empuja es a trabajar en que digamos, los principios formales se conviertan en justicia real y efectiva. ¿Cómo pasamos, cómo saltamos del dicho al hecho, digamos, en un lenguaje cotidiano? ¿Cómo brincamos de lo que está en el papel, de lo que está escrito, de lo que está legislado, a la vida real, el día a día de todas las personas que están viviendo tales o cuales circunstancias? En ese sentido, y para terminar esta participación, veo la igualdad como esta herramienta para promover condiciones y para eliminar obstáculos. Ajá. Porque si nosotros aplicamos solamente la equidad, podemos estar allí metiendo debajo de la alfombra algunos obstáculos que no estamos viendo. La igualdad visibiliza de manera más fehaciente, de manera más clara, cuáles son las estructuras violentas
que están allí generando desventaja entre unas personas y otras. Hacia la igualdad efectiva, hacia la igualdad real, hacia el ejercicio de los derechos humanos, es hacia donde hay que caminar, y por eso me parece que sí tenemos que pensar primeramente en igualdad y a lo mejor en equidad en ciertos casos muy específicos. También se tiene en el lenguaje de los derechos humanos y en la práctica de los enfoques de derechos humanos lo que se llaman las acciones afirmativas, ¿no? Y las acciones afirmativas o la discriminación positiva también puede jugar allí un papel importante con el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Por ahí. Híjole, qué interesante. Muchísimas gracias a ambas. Nos brindan un contexto, un horizonte lo suficientemente amplio como para insertar no solamente nuestras cuestiones o preguntas o dudas, sino también lo poco o mucho que sepamos al respecto. Y bien importante, gracias porque ambas vinculan, sitúan esta digamos, la riqueza, la intensidad de este concepto de igualdad, pero con respecto a lo cotidiano, a lo de todos los días, decía Mónica, ¿no? Entonces, creo que en estos temas ya es necesario, es indispensable, yo diría es moralmente necesario vincularlo con lo cotidiano, ¿no? Bien, muchas gracias. Mi segunda interrogante se vincula directamente justo con que ambas son profesoras, han sido profesoras de diferentes niveles, tienen clara la función del docente, de los profesores, las profesoras, como vínculo justamente entre los niños y los jóvenes y su entorno, ese entorno al que muchas veces nos referimos como lo real, la realidad, acabo de decir hace rato, lo cotidiano. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué elementos identifican ustedes en esta realidad que vuelven indispensables ya la reflexión que los profesores, las profesoras, debemos hacer desde nuestra disciplina en clase sobre la igualdad? Es decir, claro que la reflexión y el trabajo no se reduce a la clase o al trabajo, pero bueno, lo menciono porque somos profesoras, ¿no? Y porque luego hay colegas que dicen, no, ay, no, es que esos temas son como para los de humanidades, ¿no? No, es que los de filosofía, los lingüistas, ¿no? Ellos sí saben, ¿no? Pero pues yo enseño números, o yo soy ingeniero, como que creo que erróneamente a veces pensamos que solamente ciertas disciplinas o los que tienen cierta formación son capaces de reflexionar o de aportar propuestas para desarrollar estos temas, y otras personas de otros campos disciplinarios no. Entonces, concretamente, ¿ustedes qué elementos nos pueden decir? Mira, en la realidad hay esto y esto y esto y esto, y eso implica que puedes ser tú capaz de, independientemente de la disciplina que tú impartas, de reflexionar y de abonar al asunto de la igualdad. Adelante. ¿Igual? ¿Iniciamos? Bueno, va. Bueno, como para también jalar con la anterior pregunta, para mí sí es muy importante también hablar de equidad en términos lingüísticos y en términos filosóficos y éticos, porque la equidad es el camino, de alguna manera es como la visión que tenemos que tener para poder construir una perspectiva de género, para luego alcanzar la igualdad. Dentro del ámbito educativo, a mí me parece que es fundamental, porque en el desarrollo de valores y aprendizajes necesitamos tener, yo me acuerdo mucho de una clase que tuve en el CCH Sur, justo de filosofía, cuando hablábamos de la ética, y ahí hablábamos de equidad social, de justicia social. Entonces, es muy importante tener también ese concepto muy interiorizado, porque pasa primero por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, como profesoras y profesores de cualquier nivel. Si no hacemos primero la reflexión individual de nuestra vida y de cómo desarrollamos, cómo nos relacionamos con con las otras personas, será casi imposible que podamos transmitir a nuestros estudiantes la noción de igualdad y la noción de que todos somos iguales ante la ley, pero también todos somos iguales y tenemos diferencias importantes que tenemos que visibilizar. Entonces,
Y ya en el ámbito, para mí, educativo, pues está el ámbito personal. Las y los docentes tienen que trabajar también en su parte personal. Y ya en la parte de enseñanza, ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a mí sí me parece importante mencionar que hay una realidad construida desde el saber y el conocimiento con una visión androcéntrica. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. En el ámbito educativo, a través de la historia y de los años, la construcción de los saberes y del conocimiento, ahora sí que formalizado en la educación, tiene una visión androcéntrica. Eso quiere decir que es la mitad de la visión, no es la universalidad. Y ahí entran todas las disciplinas, no solamente las humanidades, porque la construcción del conocimiento está en todas las disciplinas. Y visibilizar esa visión androcéntrica es el primer paso para empezar a desmantelar estas universalidades que provienen de esta visión y empezar a integrar la visión de las mujeres. Porque, perdón, pero es una falacia decir que no hay mujeres científicas, que no hay mujeres matemáticas, que no hay mujeres historiadoras, que en el siglo XVIII, quién sabe dónde estaban, porque quienes estaban construyendo en el siglo de las luces, en la ilustración, el conocimiento eran los hombres. No, existían las mujeres. El problema es que quien ha construido el conocimiento a lo largo de los años, de la historia, pues ha sido los hombres. Entonces tenemos que visibilizar también la otra parte, la otra visión del mundo que no está, que no aparece. Y no aparece también desde lo más típico, como la bibliografía. O sea, revisemos nuestra bibliografía. O sea, revisemos a quiénes estamos leyendo, a quiénes estamos haciendo que analicen nuestras y nuestros estudiantes. Y desde ahí, desde esas pequeñas cosas, podemos identificar que le estamos dando más peso a esta visión androcéntrica y desde ahí ya hay una discriminación y ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, de entrada eso sería para mí muy importante. La otra que me parece fundamental y que sí requiere a lo mejor un poco más de formación y de capacitación, pero no necesitamos ser especialistas para tenerla, es el enfoque teórico-práctico con perspectiva de género. Creo que el enfoque de la perspectiva de género es justamente unos lentes, ¿sí? Como lo han dicho muchos estudiantes, es ponerte los lentes violeta. O sea, los lentes violeta es visibilizar las formas de discriminación, visibilizar las desventajas de las mujeres en el conocimiento y tener empatía con lo que viven las mujeres a partir de este sistema de relaciones de género estereotipadas y basadas en roles de género. Si eso lo identificamos, entonces el profesor de matemáticas no hará las preguntas solamente a los hombres, ni le dará la palabra solamente a los hombres, porque las prácticas que tenemos en el aula, si hacemos tantita reflexión, nos vamos a dar cuenta que también hacemos una diferencia importante entre nuestras y nuestros estudiantes. Y bueno, y ahora con las diversidades y disidencias sexogenéricas, aún más. Entonces yo creo que es importante tener también el enfoque y saliéndonos un poquito del ámbito de enseñanza-aprendizaje, yo estoy convencida que la vocación del docente cada vez está más aparejada a una función tutorial. No sé qué piense Moni, pero creo que antes hablábamos de que el docente era dador de conocimiento y la verdad es que eso ya no existe. En realidad somos tutores, ¿no? O sea, estamos acompañando la enseñanza y el aprendizaje de manera dialógica con nuestros estudiantes. Y por eso nos convertimos en tutores, o sea, nos convertimos en acompañantes. Por eso somos una figura de confianza muy importante. Y cuando se rompe la confianza, cuando no hay capacidad de empatía, cuando no escuchamos y hacemos lo que tenemos que hacer como tutores, eh, hay violencias que empiezan a surgir, ¿no? El abuso de poder, cuando nos erigimos en este pedestal de yo soy el maestro y soy la maestra y yo tengo el poder, entonces empiezan también a generarse otro tipo de prácticas violentas que tenemos que empezar a desmontar. Por eso para mí es muy importante que la y el profesor sepan cómo también orientar a sus estudiantes en las problemáticas reales
que viven constantemente en la escuela y fuera de la escuela. Y ahí meto el tema de la violencia por razones de género porque es muy importante. Las violencias que viven dentro de la escuela las viven también afuera. O sea, sus contextos de violencia están constantemente con ellos. Y a veces las y los profesores se convierten en tutores para poder tener ese vínculo con una persona adulta. Y hay profesores que dicen, no, pues aquí yo no soy tu amigo, yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá, y uno puede entenderlo porque también hay que poner los límites, pero la función de tutor es acompañar los procesos de enseñanza y no solamente de adquirir conocimiento, sino de construir principios y valores, como lo decía Mónica. Creo que eso es muy importante. Entonces, esa parte ética, que a veces se nos olvida mucho a las y los docentes, tiene que estar presente de manera constante, dentro y fuera del aula. Me parece que eso y ya, así la dejo para que Moni nos aporte. Gracias, Carla. Adelante, Moni, por favor. Sí, gracias. Pues lo veo más bien como en el plano del el papel de la escuela, el papel de la institución educativa y como sistema, y el papel del docente. Ajá. Digamos, centrado ahorita en lo que nos ocupa, que es el ámbito educativo formal, ¿no? Porque si nos vamos a otros ámbitos, bueno, también hay educación informal o no formal en otros espacios. Toda la sociedad educa o malforma, ¿no? Forma o malforma. Y en ese sentido creo que la educación, el sistema educativo, la escuela como está operando en la actualidad, me parece que ya no nos alcanza, ya no alcanza, ya no está respondiendo a las necesidades y al contexto actual. La sociedad va a un ritmo y la escuela como sistema y como institución, siento que vamos, no sé si un paso o dos pasos, o no sé cuántos pasos atrás, pero vamos, la violencia contra las mujeres, la discriminación y todas, digamos, las manifestaciones de diversas violencias, he pensado en los últimos años que nos agarran con el desconocimiento del fenómeno. Ajá. Y en el mejor de los casos, estudiando el fenómeno. Ajá. Y entonces los fenómenos están ahí y claro, nosotros no hemos tenido como el tiempo y las herramientas para hacer el análisis y entonces genera mucha confusión de qué es lo que está pasando, esta sociedad ya no la entiendo, hay brecha generacional y en ese sentido el sistema educativo requiere una transformación y una transformación profunda, me parece. Y el papel del docente necesita también atender a las necesidades, atender a los contextos y los reclamos sociales y los reclamos de las y los estudiantes, ¿no? Veo yo, entonces, la escuela no nos alcanza y no entendemos qué es lo que está pasando en la sociedad, pero me parece que la escuela es un extraordinario espacio todavía de protección, ¿no? Las y los chicos que están en la escuela tienen muchos menores riesgos en ciertos ámbitos que los que no están en la escuela. Entonces, la escuela tiene que ser inclusiva, la escuela tiene que atender las necesidades, no estoy hablando de las necesidades en general, sino de las necesidades de comprensión de la realidad, de herramientas para estar. Veo al docente y a la docente como un agente de transformación extraordinariamente importante. Me parece que la mala fama que se ha tenido en la figura del maestro en nuestro país ha hecho mucho daño. Pienso en gente como Kant o como Friedrich Nietzsche, ¿no? Filósofos clásicos que casi que siempre revisamos. Bueno, ambos consideraban que la educación es de los temas más extraordinariamente importantes de un Estado.
y todavía más la educación a nivel bachillerato, específicamente Nietzsche, le daba una importancia extraordinaria, ¿no? Uno pensaría que no se ocupaban de esos temas. ¿Por qué? Porque el tema ha sido también históricamente feminizado. La educación es una cosa de mujeres. La educación, porque es una prolongación como de la maternidad, ¿no? Entonces, las mujeres son quienes deben de estar al frente de la educación. Sin embargo, no solo estas grandes mentes, sino muchísimas mentes en lo cotidiano, saben que la educación es un ámbito, repito, extraordinariamente importante. Entonces, el docente, la docente, como un agente de transformación social, está, digamos, se contrata o está haciendo una labor de transmisión de conocimientos, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, no está muy bien. Pero yo no concibo una educación que no implique la dimensión política. Yo no creo, de hecho, en la educación no política. No creo en eso. Yo creo que la educación, cuando no tiene este elemento político, solamente es instrucción o capacitación o entrenamiento o adiestramiento. Y cuando me refiero a esta dimensión política de la educación, me refiero a que la educación no es neutral, así como la ciencia no es neutral. No puede ser neutral, porque si fuera neutral, entonces no puede tomar decisiones al respecto de las circunstancias que está viviendo en una sociedad. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho la postura freiriana. La educación es un acto político. Y lo distinguiría aquí de lo político, ¿no? No se trata, siempre les digo a mis alumnos y alumnas que no se trata, lo político acá lo entiendo como la manera en cómo gestionamos nuestros términos de relación. Y la manera como gestionamos nuestros términos de relación es heteropatriarcal y ha sido heteropatriarcal, ¿sí? Y es un orden que hemos heredado y que está efectivamente invisibilizado en todas las fibras y en todos, yo diría, en todos los lazos, en todas nuestras miradas. Es un orden heteropatriarcal que todavía no alcanzamos a mirar lo fuerte que llevamos casi en las venas, y ahí es en donde el papel de la educación para la igualdad, el papel del docente es fundamental. Si el docente o la docente todavía no han percibido, no se han puesto estos lentes de género, estos lentes que me permiten ver violencias donde antes no las veía, o donde si las sentía me las aguantaba y yo decía, pues es que es así, ¿no? Así es la vida, así es la cosa, pero cuando me los pongo y digo, ouch, creo que he sido tremendamente violentada, ¿no? Que es lo que pasa normalmente cuando se empieza a trabajar estos temas. Yo también siempre insisto, aunque son dolorosos, porque uno mira sus historias, uno mira las historias de las mujeres, de los hombres en este país, porque sí creo que a todas y a todos nos va mal en este sentido. Cuando uno empieza a visibilizar eso, es cuando uno se da cuenta que hay que hacer algo y que esto no nos está gustando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece fundamental integrar los estudios de género y la perspectiva de género como un requisito fundamental, necesario y urgente para todo docente. ¿Por qué? Entiendo a muchos de los compañeros y muchas de ellas que dicen, pero mi materia es esta. Yo no me quiero meter, lo que decía Carla hace un momento. Sin embargo, el sesgo de género lo llevamos tan introyectado que no nos damos cuenta de lo que hacemos o de lo que decimos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A ver, niños, ustedes niños se encargan de cargar las cosas y las niñas hacen los sándwiches para la kermés. Estoy inventando. Sí, pero estos sesgos no los vemos. No los vemos, son como una especie de tela transparente. El problema de esos sesgos es que nos hace tomar decisiones. ¿Y cómo actúo frente a un acto de violencia que se generó contra un varón? ¿Y cómo actúo frente a un acto de violencia que se generó contra una mujer, por ejemplo? No me quiero meter en el tema del color de piel, la estatura, la condición económica, pero también está allí.
La discriminación, ahorita el tema que nos ocupa es la igualdad de género, pero también están los sesgos allí, los sesgos que tienen que ver con la adscripción identitaria, con el origen étnico, con la clase social, con el estatus, etcétera, etcétera. Yo diría que son estas, decía hace un momento, estas telitas o estas vigas en los ojos que aunque a lo mejor nos pueden estar molestando o del todo no nos sentimos cómodas y cómodos con ello, pero que no las vemos y que ahí están y que nos hacen tomar decisiones. Entonces, me parece que este papel, esta capacitación, esta educación que necesitamos las y los docentes, tienen que empezar por cuestionar nuestros mandatos. Entender que el orden heteropatriarcal está allí y que a veces lo queremos disfrazar de un montón de maneras, ¿no? Con la idea del amor o con la idea de la familia o con muchísimas ideas, pero ahí están todas estas violencias y me parece que visibilizar estos mandatos, creo que una de las cosas más importantes que nos hereda la lucha y los movimientos de las mujeres y los movimientos feministas es deconstruirnos y que es algo muy doloroso y que es algo en donde uno dice, ¡ouch! Tengo la posibilidad o tengo el riesgo de vivir de otras maneras señaladas socialmente, pero que es un acto de una enorme valentía porque se cuestionan los mandatos de feminidad y los mandatos de masculinidad. Entonces, un docente que está frente a un grupo tiene una extraordinaria responsabilidad para brindar las herramientas para que el alumnado se dé cuenta cuáles son las microviolencias que está reproduciendo en la cotidianidad. Porque estas microviolencias lo que hacen es perpetuar un orden heteropatriarcal que, repito, no nos hace solamente daño a las mujeres, nos hace daño de una manera muy, digamos, contundente, muy cruenta, muy específica, pero que nos hace daño a todos. La discriminación hace daño a todas y todos. Entonces, bueno, me parece que eso, cuestionar estos modelos es fundamental para una persona que decida dedicarse y que esté con la enorme responsabilidad de estar frente a un grupo. Y con ello. Con eso termino. Híjole, muchísimas gracias. Lo que acabas de decir, Mónica, que además se vincula perfecto con lo que nos dijo previamente Carla, así lo sintetizaría. Comenzar a trabajar ya estos temas y tratar de llevarlos a la clase, al entorno escolar, que la escuela no es solamente el salón de clase, ¿no? Todo lo que implica la institución es justamente un riesgo, ¿no? Pero creo que es un riesgo que ya actualmente es indispensable tomar. Y es curioso, por decirlo de alguna manera, cómo es cierto que se implica la historia personal, ¿no? Es inevitable y es necesario tomar el riesgo para comenzar a desmontar justamente estas prácticas violentas, ¿no? La violencia no necesariamente sabemos, tiene que ver con la sangre, ¿no? O con un golpe físico, pero es curioso cómo han ustedes, más bien es muy interesante cómo han ustedes desmenuzado los riesgos de no tomar en cuenta ya la necesidad de hablar de igualdad y cuáles son, bien importante, hacer visible justamente que aún no tenemos las condiciones ideales para vivir en igualdad, ¿no? Que eso no implica que no haya trabajo que se esté haciendo, pero es importante visibilizar lo que no se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Decía Carla, claro que hay mujeres científicas, claro que hay mujeres matemáticas, claro que hay mujeres filósofas, ¿no? Y entonces el trabajo, por ejemplo, del profesor, de la profesora comienza en, a ver, voy a incluir en mi planeación, por ejemplo, ¿no? A una poetisa, a una filósofa, a una arquitecta, a una ingeniera, ¿no? Y voy a tratar de que haya un equilibrio entre los contenidos de estas personas con las de los otros
ingenieros, académicos, filósofos varones, ¿no? Ese es un ejemplo mínimo. Otro ejemplo que me llamó la atención, mencionabas, Mónica, sí es cierto, ¿no? Muchas veces como profesores pueden o podemos decir, las niñas que tienen la letra bonita hacen las láminas, ¿no? Bueno, cuando teníamos clases presenciales, ¿no? O los mismos alumnos luego dicen, fulanita que pasa el pizarrón porque ella tiene la letra bonita, ¿no? Pero si el problema es complicado de analizar, pues que los chavos hagan el análisis, ¿no? O que los chavos realicen el argumento, en fin, en esas pequeñas o grandes acontecimientos, eventos, prácticas, nos damos cuenta, ¿no? A ver, ¿por qué tú no pasas al pizarrón y por qué ustedes no se animan a desarticular o articular un argumento, ¿no? Cosas tan aparentemente inocentes, pero no lo son, porque el problema ahí es que seguimos promoviendo, pues, los estereotipos, pequeñas o grandes violencias, etcétera, ¿no? Bien. Y en sintonía con el tema de este conversatorio, tengo otra pregunta. A partir de estos conceptos que ustedes ya han expuesto hasta este momento y obviamente de la reflexión que los respalda, ¿cómo consideran que son las iniciativas y programas que sobre igualdad ha tenido previamente nuestra universidad? Porque bueno, no es de ahorita, ¿no? Hay un camino que ya se comenzó a andar desde hace tiempo, y por supuesto los que de manera más reciente se están implementando desde la Coordinación para la Igualdad y cómo ha sido su recepción en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Lo que pretendo aquí es, primero, su visión general, ¿no? Sí, a partir de su experiencia que digan, sí, en la universidad se ha hecho tal y tal, y si saben ustedes o conocen cuál ha sido la recepción y la implementación, por ejemplo, en el sistema de bachillerato del CCH, ¿no? Luego resulta que hay gente que hace muchas cosas, pero luego los que andamos acá en la escuela, en el pasillo, en el plantel, no nos enteramos, ¿no? Sin embargo, ahorita creo que, por ejemplo, las redes sociales, las transmisiones en vivo, han cobrado un papel importante, fundamental, justamente para comunicar, transmitir todos estos avances, ¿no? ¿Cuál es su percepción, su opinión? Bueno, pues, a ver, de entrada, yo creo que es muy importante que digamos que falta un montón. Es decir, la verdad es que no tenemos todavía nada logrado, ¿no? Hay que partir del hecho de que falta mucho por hacer, pero también es cierto que empezamos, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México empezó desde el 2005, cuando metió en su Estatuto General el principio de igualdad. Muy tardíamente, ¿no? Porque como bien decía Mónica, vamos tarde, no solamente como institución educativa, sino como país. Vamos tarde en muchas cosas, pero fíjate, desde el 2005 se integra en el Estatuto General el principio de igualdad, luego el programa de Universitario de Estudios de Género en los 90, eh, en el 2000, en el 2004, despuésito de que se instaura bueno, más bien en el 90 está el programa universitario de estudios de género, pero antes, en la Facultad de Psicología, estaba el Centro de Estudios de la Mujer. Entonces, han habido un montón de esfuerzos. En el 2005 empiezan a generarse las primeras políticas con el primer proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género. En el 2004, ese es el que se genera este proyecto. Fíjate, desde el 2004 ya hay iniciativas para la institucionalización de la perspectiva de género y su subsecuente transversalización. Pero no es hasta el marzo del 2020 que se crea una coordinación para la igualdad de género que tiene esa función. Es decir, que durante todo ese tiempo hubo cosas importantes, ¿no? Efectivamente, la creación de la Comisión de Seguimiento a las Reformas de Equidad, porque era lo que en ese momento se hablaba, ¿no? De las políticas de equidad. En el 2008, las acciones de equidad en el Programa de Desarrollo Institucional. En el 2010, la Comisión Especial de Equidad de Género, ¿no? Pero todos estos esfuerzos nunca permearon
nunca bajaron. Para mí, eso es muy importante. Todo se ha construido a niveles que nunca lograron como paraguas permear en las comunidades. Y si hablamos del bachillerato en específico, porque me parece que el bachillerato tiene aquí un protagonismo importante, es el que menos logró identificar todo lo que estaba pasando en este nivel alto, ¿no? O sea, no logró el CCH ni las preparatorias poder permear estas políticas que se estaban desarrollando. Pero el problema de construir políticas institucionales en materia de género y derechos humanos es no construir a la par la estructura que ayude a operativizar, a construir la logística, a desarrollar la estructura mínima para poder avanzar, para poder desmenuzar, para poder otorgar, capacitar y sí, operar. O sea, la operatividad, a veces uno dice, ay, eso es lo de menos. Lo fuerte es lo sesudo. Construyamos las políticas, construyamos las normas. Y la operatividad se queda pasmada, nadie se dedica a ello y eso es lo más importante. Sobre todo hablando en el ámbito educativo. Sin operatividad no hay forma de que se construyan ningunos mecanismos de transversalización ni de formación docente, que me parece que es fundamental. Entonces, o sea, efectivamente se han hecho muchas cosas. 27 años lleva la universidad con políticas de género, pero no es hasta 2019, con la movilización de las estudiantes. Lo tengo que decir porque es verdad. Hasta el 2019, bueno, en el 2017 hubo también movilizaciones que también visibilizaron cosas al interior de ciertas escuelas y facultades, pero en el 2019 fue mucho más visible con la movilización de las mujeres organizadas en la universidad, que evidentemente ejerció presión para que esas políticas que ya existían permearan, bajaran, se desarrollaran, se operativizaran. Y bueno, me parece esencial que se colocara una de las cosas fundamentales en el Estatuto General de nuestra universidad, que no existía, pero tenía que existir porque ya había un protocolo, la violencia de género como una actitud sancionable, grave, dentro de nuestra universidad. Entonces, no es hasta el 2019 que entonces con esta presión, que es muy importante por parte de las estudiantes, que se inicia como ¿cómo decirlo? La maquinaria del sistema de nuestra institución empezó a moverse, ¿no? Lo cual es muy importante, porque dentro de una institución tan grande como la Universidad Nacional, se necesita empezar a moverse. Y eso es complicado, por además la cantidad de organismos que tenemos y órganos colegiados y la toma de decisiones. Es muy importante que se empiece a mover y se inició el movimiento con la modificación al Estatuto General, con la modificación a varios artículos del Estatuto, con la construcción de un órgano especializado para la atención a la violencia de género y la coordinación. ¿Por qué la coordinación? Quiero diferenciar lo que es la institucionalización de la transversalización. Creo que es muy importante. La institucionalización es justo cuando construimos esto, políticas, ¿no? Internas, reglamentos internos, normativa interna, se modifican los estatutos como la igualdad formal, ¿no? O sea, generamos una igualdad formal al interior de la universidad. Pero la transversalización es cuando construimos mecanismos que vayan entretejiendo caminos para desarrollar mecanismos operativos y que la perspectiva de género sea un enfoque de trabajo docente, que se construyan en los currículums asignaturas obligatorias, que haya formación docente con perspectiva de género, que se construyan espacios libres de violencia, que haya órganos como las comisiones internas para la igualdad de género que se dediquen a vigilar y a construir políticas internas desde las comunidades, porque no es sino desde las comunidades que se puede transversalizar la perspectiva de género. Nunca será de arriba hacia abajo. Esa es una falacia. Las políticas institucionales, si no se desarrollan con la comunidad,
están nacidas para morir. Necesitamos construir una red comunitaria importante que trabaje de abajo hacia arriba. Entonces, no es hasta que este tipo de estructuras se van moviendo para que la transversalización funcione. Entonces, esa transversalización además tiene un periodo de trabajo, tiene un periodo de maduración, tiene un periodo también de formación. No es algo que de repente, bueno, pues ahora les toca hacer estas actividades. Y con eso, ¡chin!, ya transversalizaron. Pues no, no es tampoco así, porque ustedes lo han dicho muy bien. Las relaciones de género están introyectadas en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestras formas de vida. Para poder desmontar esos mandatos de género, tenemos que deconstruir nuestra misma forma de vivir. Por eso los feminismos son maravillosos, porque fueron los primeros que dijeron, esto es un problema de nuestra vida. No es una cuestión coyuntural, es cómo vivimos. Entonces, la coordinación, en ese sentido, sí me parece que es fundamental su creación, porque de alguna manera ella va a poder observar cómo es que las comunidades van transversalizando. Dota de las herramientas básicas, pero las comunidades son fundamentales para que lo logren. Tampoco se trata de que la coordinación diga por dónde, porque tampoco va a funcionar. Necesita que las comunidades digan por dónde y la coordinación ayude a construir políticas que se necesitan construir para ir desarrollando ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad o el tema de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Por ejemplo, el desarrollo de asignaturas obligatorias en el currículum. O sea, un montón de cosas que sí necesitan ser institucionalizadas primero, y ese es el objetivo de la coordinación, y luego transversalizadas, o desde la transversalización surgirán propuestas de políticas. Creo que es muy importante que haya en la coordinación las áreas, una que es educación para la igualdad, que es muy importante porque ahí es donde entramos con lo que hemos platicado, ¿no? La parte de la formación docente, la currícula, la perspectiva de género como metodología teórico-práctica, y que ahí entra como todo lo formal, ¿no? Educativo, pero que también entra en el área de inclusión y prácticas comunitarias, el trabajo de la red, del tejido social, del tejido comunitario, que está roto por todas estas formas de discriminación que se han ido reproduciendo a lo largo de los años. No es de ahorita. Es decir, sí también hay que mencionarlo. Viene desde hace mucho tiempo, muchas académicas lo han visibilizado, han trabajado sobre esos temas. La teoría de género, ¿no? Los estudios de género son el resultado de esa visibilización que lograron hacer las académicas. Y otra área importante pues es la cultura para la igualdad. Nos hace falta construir esa cultura que tanto necesitamos desde el principio de la igualdad. Y bueno, y otras áreas que están en la coordinación, yo porque estoy en la Secretaría Técnica, pero que vemos como muchas cosas, igual lo que harán las comisiones internas será muy importante para identificar qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo mejorarlo. Entonces, creo que por ahí vamos caminando, la universidad va caminando, creo que el bachillerato, aquí sí quisiera mencionarlo, que ya vaya a construir una materia con enfoque de género, una materia obligatoria que está en proceso de construcción en los SHs y me parece que también en las prepas, me parece que es muy importante. O sea, la currícula de los colegios de ciencias humanidades que tengan una materia enfocada en violencias, en género, en no discriminación, en diversidades, es fundamental, ¿no? Entonces, ahí vamos, pero es cierto que gracias al impulso de las mujeres organizadas y al trabajo que también la institución tiene, necesita esa voluntad política, ¿no? Ahí sí hablamos de política porque es muy importante. La política es todo. Para mí, siempre cuando hablamos de política es relaciones comunitarias. Y efectivamente, sin voluntad política será muy complicado que también se logren ciertas cosas.
Entonces, yo creo que es muy, muy positivo el momento que estamos viviendo dentro de la universidad. Hay que aprovecharlo, hay que hacer todo lo necesario para mover lo que se necesite mover, pero en comunidad. A mí me parece que eso es clave. No se moverá la universidad para construir que sea una universidad igualitaria si la comunidad misma no trabaja para ello. Y evidentemente también la universidad está obligada a generar ciertas cosas que, como ya lo dijimos antes, pues es parte de su obligación, ¿no? Desarrollar las políticas de igualdad, porque no es algo que quiera hacer la universidad, sino que está obligada a hacerlo por parte de donde estamos inscritos, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es muy importante y estamos en el camino, tendremos que ir construyendo más y, y gracias también a la comunidad que va a ir desarrollando también sus propias prácticas para poderlo ejercer. Yo ahí la dejaría. Gracias, Carla. Mónica, ¿te escuchamos? Sí, pues en el mismo tenor que Carla, a veces pienso que nos falta no mucho, sino años luz. y a veces siento que no, que ahí vamos. Entonces varía a veces mi percepción, pero indudablemente sí creo que hace falta todavía muchísimo trabajo. Veo la educación para la igualdad y todos estos esfuerzos que se han hecho en la universidad, pues lo celebro, son aciertos, pero sí me parece importante enfatizar que no es una concesión, no es una concesión desde arriba, es una conquista. A mí me gusta mirar los derechos humanos y en este sentido la lucha de las mujeres y la lucha también de otros movimientos sociales, me gusta verlos desde la mirada multidimensional. Estas luchas implican conquistas jurídicas que se van a los ordenamientos, ¿no? A los reglamentos, a los lineamientos, pero también son conquistas históricas, pero también tienen una dimensión política, lo comentó Carla, ¿cómo decirlo? Es gracias a esta movilización tan contundente, tan enfática, tan categórica, no sé cómo decirlo más, que se hace esta transformación más importante. Es decir, me gustaría que nos preguntáramos si se puede transformar con el diálogo y con el, oye, ¿no podrías, por favor, incluir tales o cuales cosas? O es de verdad frontal. Y entonces eso me lleva a pensar que nos hace falta mucho, no solo para este tema, sino para la cultura de paz, ¿no? Que es un terreno que yo trabajo mucho. ¿Por qué? Porque una cultura de paz te diría, bueno, si alguien viene a pedirme algo, pues por lo menos le escucho. Pero cuando no hay escucha, cuando hay una minimización, una invisibilización, y reitero ahí, reconsiderar y cuestionar nuestros mandatos, y reitero ahí la necesidad de la escucha a la comunidad. Cuando eso no sucede, entonces parece que tenemos que subir el tono de la exigencia. Y eso es una desgracia social desde mi punto de vista, porque yo esperaría que la razón humana, me queda claro que la razón es un concepto muy cuestionado, ¿no? Pero lo que entendemos cotidianamente como la razón, el entendimiento y la comprensión deberían de privar. Y no el estira y afloja, pero bueno, yo soy una soñadora y soy una utopista, pero, y en ese sentido creo que si bien se ha trabajado mucho, y repito, lo celebro, y yo formo parte de estas conquistas que se han generado en la comunidad universitaria, sí hace falta
mirarlo desde muchas trincheras y muchos espacios. Es decir, construir este tejido que comenta Carla, esta transversalización es sumamente importante, porque si no nos vamos a pasar palomeando checklist, ¿no? O bueno, perdón, o listas, ¿no? Nos vamos a pasar palomeando, sí, ya se reformó el artículo, sí, ya lo reformamos, ok, ya se hizo un curso, sí, ya se hizo, ya hicimos una campaña, también, ajá, y eso se traduce en que baje el acoso, eso se traduce en que baje la corrupción, en que baje la violencia, los insultos, en que haya paridad, en que haya justicia social. Eso se traduce en que todas y todos tengamos esta igualdad como piso mínimo, como línea de salida y línea de partida. Eso se traduce el curso, esto, el otro, y yo digo, pues analicémoslo, a ver si sí o a ver si no. Ajá. Es decir, ¿cómo generamos esta red? ¿Cómo generamos este entramado para que suceda, para que se dé, para que esta maquinaria realmente atienda las necesidades de la comunidad? Coincido también muchísimo con Carla, y cuando digo que el sistema educativo y nuestra universidad en específica tiene que tomar la sartén por el mango y llevar a cabo acciones reales para que el ejercicio de los derechos y en contra de la violencia se hagan realidad, implica un trabajo de escucha y un trabajo para y con los otros, con las y los otros. Por eso me gusta la cuestión de la gobernabilidad, porque si sigo pensando que los demás están allí y yo aquí decido lo que ellos necesitan y ellas necesitan, pues sigue siendo un sistema heteropatriarcal. Ajá. En donde no escucho, en donde no pregunto, en donde ni siquiera indago. Ajá. No indago. Entonces, creo que tenemos que caminar hacia allá, esa transversalización que en parte es picar piedra, de todos los días, es un trabajo cotidiano, es un trabajo de hormiga y en ese sentido puede ser bastante lento. Ajá, lento pero seguro. Pero tenemos que complementarlo, ¿no? Y generar allí la bisagra con la política institucional, con el cambio en las legislaciones, con el cumplimiento en la normatividad, como también ya señaló Carla, enfatizo, es una obligación. Ajá. Nuestro país es miembro de los sistemas internacionales y de los sistemas regionales, pero en ese sentido está obligado a cumplir la CEDAW, la convención, para la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres. Entonces, no es una concesión, es una conquista, y es una conquista que en ese sentido tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar y tenemos que, digamos, empujar, seguir empujando. Y por el otro lado, generar este entramado institucional. Creo yo que si logramos tejer aquí y construir acá, vamos a lograr a lo mejor si no el ideal, sí vamos a tener ambientes mucho más respetuosos de la vida de las mujeres, mucho más respetuosos de la vida académica y de todas y todos. Y pues vamos ahí. Yo creo en la lucha feliz. La lucha feliz. Creo que la lucha tiene que ser con mucho ánimo, a pesar de que a veces es complicado y uno ve que hay resistencias muy, muy fuertes, pero me parece que no hay otro camino. Y por ahí, hasta ahí lo dejaría. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, a propósito de lo que ya, de esto que acaban de decir, de lo que ya vislumbraron y anunciaron, el papel de los feminismos en esta lucha por la igualdad es indiscutible.
Sin embargo, hay aún quienes no lo ven, no lo perciben, tienen una idea, yo diría errónea, eh, falseada de lo que son los feminismos. ¿Qué papel ha jugado el feminismo, los feminismos en esta lucha por la igualdad? Se los pregunto porque cada que yo veo el tema de bueno, no el tema, sí, bueno, sí, la perspectiva de género en el sexto semestre de filosofía, bueno, tú sabrás, Moni, del programa de filosofía. Cada vez son menos, pero sí tengo alumnos que genuinamente preguntan, ¿no? Ay, maestra, pero pues es que esas mujeres son muy violentas, ¿no? Y casi, casi cómo nos va a enseñar eso aquí, ¿no? Entonces hay un trabajo, obviamente, de preparación conceptual del profesor, de la profesora, que tiene que prepararse para saber, pero me gustaría que ustedes, que no son profesoras de mis alumnos, ¿no? O de los que han sido mis alumnos, me gustaría que nos brindaran, y a la comunidad y a quienes nos estén escuchando, nos compartan qué son los feminismos, ¿no? ¿Qué papel han jugado? Porque es importante a veces, decía hace rato, Mónica mencionaba, bueno, no siempre se da el diálogo, no siempre siquiera hay institucionalmente la disposición para ser escuchados o ser escuchadas, ¿no? Si a esto le agregamos las diferencias que todo ser humano y todas las personas tenemos, y si a esto le agregamos los diferentes espacios en los que se ejerce el poder, ¿no? Entonces, bueno, la cosa puede ser un polvorón tremendo, pero el polvorón no es permanente, la explosión no es permanente. Sin embargo, muchas veces es el ímpetu que se requiere o se requirió, mencionaba Carla, para un desenlace, no digo feliz, un desenlace necesario, oportuno para conseguir resultados en pro, por ejemplo, en este caso de la igualdad. Entonces, ¿qué nos podrían ustedes decir acerca de los feminismos? Pues que es un gran tema, que es el tema, ¿no? Como para todo un programa. Pues mira, yo creo que de entrada justo hay que hablar de los feminismos, porque no es un solo feminismo, hay una diversidad profunda en el movimiento feminista, eh, que esas diferencias también son necesarias, ¿no? Son necesarias porque al final de cuentas también es que la agenda política del movimiento feminista pues tiene una gran diversidad. Pero para mí el mayor logro del movimiento feminista en los feminismos es haber puesto en la palestra pública la discusión de la categoría género. No estaríamos hablando ahorita de igualdad, si no entendiéramos qué es eso de género, la categoría género, ¿no? Este sistema sexogénero. Creo que cuando se pone en la discusión pública teórica y metodológica, epistémica, la categoría género, se abre una importante discusión de trabajo, porque sin él, sin haber analizado la categoría de género, no podríamos hablar tampoco de estereotipos, ni de roles, ni de mandatos. Entonces, para mí eso es así la clave del movimiento feminista, pero también hay otros feminismos que han puesto en su agenda política, pues, temas fundamentales, pues como el voto, ¿no? El sufragio efectivo, la despenalización del aborto, las diversidades sexogenéricas, que hay una multiplicidad, bueno, los feminismos comunitarios, los feminismos descoloniales, que hablan también de un rasgo colonial, patriarcal, hetero, ¿no? O sea, que básicamente no es patriarcado, sino es un hetero patriarcado colonial, ¿no? Es decir, que lo que ha hecho el movimiento feminista es poner en la discusión la defensa de los derechos de las mujeres, pero también esa diversidad que tenemos las mujeres entre nosotras para poder pelear por esos derechos. Entonces, yo sí creo que es muy importante entender que habrá feminismos que tengan que su objetivo no concuerde tal vez con otros objetivos en la lucha política coyuntural. A mí me gusta hablar más de coyunturas
porque así entendemos que es un momento específico en la historia, en el momento social, ¿no? Y entonces habrá movimientos feministas como por ejemplo los actuales, que en la coyuntura el objetivo tal vez sea distinto y que variará en torno a las generaciones, ¿no? Pero el objetivo general, el objetivo que siempre ha buscado y buscan los movimientos feministas, y lo digo porque pues, lo he visto, lo he vivido, he estado en ellas, es siempre la defensa de la dignidad de los seres humanos. Eh, sí de las mujeres, sí como personas, pero sobre todo también hablar eh, de la defensa de la dignidad, de la libertad, de la justicia de las personas. O sea, no es que solamente el movimiento feminista busque que las mujeres al poder. O sea, también, y está bien, y hay que decirlo. Pero sobre todo, busca esta dignidad, hacer eh, un lugar mucho más venidero para todas y para todos. El problema es que en ese devenir, quienes estuvimos oprimidas, quienes no gozamos de esa libertad, fuimos nosotras. Entonces, efectivamente, pues los derechos de las mujeres siempre estarán al principio y adelante, ¿no? Pero yo quisiera decir una cita textual que ustedes seguro conocen, a la magnífica Celia Amorós, ¿no? O sea, Celia Amorós decía, el feminismo, o sea, por ende las feministas, ¿no? No cuestionan las decisiones individuales de ninguna mujer, sino sino las razones que la obligan a tomarlas. Es decir, lo que hay detrás. O sea, es desmantelar lo que nos obliga a nosotros a tomar ciertas u otras decisiones. Entonces, dice, y a mí me encanta, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y creo que eso es muy importante porque si entendemos eso, entenderemos cuáles son los objetivos de cada movimiento feminista. Y si un movimiento feminista es separatista, entenderemos cuál es la conceptualización de por qué es separatista. Y no enjuiciaremos en función de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Cada lucha social, y es que yo lo veo porque además no solo le pasa al movimiento feminista, sino a cualquier otra lucha social, veamos al zapatismo. Cada lucha social tiene sus diversidades, tiene sus mecanismos, sus estrategias y tácticas con objetivos distintos, siempre para conquistar, siempre para alcanzar, siempre para derrocar. Y el movimiento feminista a lo largo de los años ha tenido también un montón de modificaciones. Es el movimiento más largo de la historia, que ha tenido sus propios cambios, ¿no? O sea, no es homogéneo, es heterogéneo como nosotras. Entonces, yo creo que es muy importante no enjuiciar la lucha feminista. Hay que identificar las causas, conceptualizar las razones para luego identificar políticamente por qué se hacen, por qué lo hacen bajo esas maneras y bajo esas formas. Evidentemente yo también soy de las que piensa que el diálogo es fundamental, que sin el diálogo construir acuerdos pues es casi imposible. Pero también es cierto que puede haber otros mecanismos de construcción de acuerdos y que estamos en ese momento en el que también, o sea, yo sí me he cachado diciendo, a ver, ¿cómo? Solo así se va a poder construir, ¿no? O sea, siento que no va por ahí. Pero también es cierto que tenemos que ver el cauce, o sea, tenemos que observar cómo los movimientos feministas van tomando el cauce de su agenda política. Pero, o sea, sí hay que dejar claro, gracias a los movimientos feministas, nosotros estamos hablando ahorita de igualdad, hablamos de relaciones de género, hablamos de mandato de masculinidad, es más, las masculinidades. O sea, el tema de las masculinidades también es un tema puesto por el movimiento feminista. O sea que también estamos observando las relaciones entre las personas. Lo que nosotras queremos como feministas es que cambie la forma en cómo nos relacionamos, para que todas y todos gocemos de las libertades, de los derechos que no solamente están en las leyes, sí, ok, la parte legal es importante, pero sobre todo que están enmarcadas en nuestras construcciones culturales.
O sea, esa es la clave. O modificamos nuestras formas de relacionarnos, o de plano no vamos. Por más leyes increíbles que tengamos y que esté así subrayado, igualdad de género y Estado, hazlo, no lo vamos a hacer. Entonces, Lagarde, o sea, Marcela Lagarde también, me parece que es fundamental, porque ella siempre dijo, o sea, el para las feministas, ¿no? La causa siempre, o sea, es lo que las mujeres necesitan, pero cada mujer tiene la posibilidad de decidir qué quiere. O sea, esa es la libertad que tenemos, ¿no? Garanticemos esa libertad. Y esa libertad es un derecho. O sea, las condiciones de desarrollarse de manera plena, íntegra y digna de vivir en una democracia es que nosotros podamos hacer vivir libres. Y frente a la violencia que vivimos, no somos libres. Y las violencias son múltiples, por eso el enfoque interseccional de los feminismos es tan importante, como el que hablaba Mónica. Si no hablamos también de interseccionalidad, también nos estamos llevando una parte epistémica importante. Cada mujer tiene derecho a vivir en libertad y gozar la vida. Para mí ese es el objetivo primordial. Y cuando hablamos de feminismos y si no lo enmarcamos en una lucha histórica, entonces se queda solamente con la visión de lo que vemos en los últimos años. Y se entenderá que la violencia de los movimientos feministas, pues, oh, es que son muy violentos. Hay que entender por qué son violentos. Hay que identificar de dónde viene esa violencia. Y hay que enfocarnos a desmantelar esa violencia. Entonces, cuando yo platico con mis estudiantes de este tema, es bien interesante porque hasta que no deconstruimos cuáles son los objetivos de cada movimiento feminista, cuáles han sido las agendas, es cuando entienden, ok, entonces el de ahorita tiene otra postura, ¿sí? Y habrá así, y las posturas son movibles. O sea, las luchas sociales, todas cambian, ¿no? Y caminan y se modifican en el entramado de la vida. Pero sin duda son fundamentales. Yo estoy segura que este siglo es el de los movimientos feministas. Ya va. Y gracias a ese movimiento que además perdurará, ojalá logremos en algún momento que ya no, porque entonces habremos logrado la libertad, ¿no? Pero mientras, ese movimiento, mira lo que pasó en Argentina. O sea, la agenda política de ese movimiento logró cosas impresionantes, ¿no? O sea, y está logrando, como lo logró también aquí, y lograremos cosas. Estoy segura que va para allá, pero siempre es porque la lucha social está agarrada de las redes. Es más, siempre lo he dicho, para mí el movimiento feminista es un movimiento de redes, de mujeres. Y esas redes de mujeres se va ampliando como una neurona, o sea, va armando sus tentáculos. Entonces yo creo que solo así, también porque también soy literata, entonces me gusta hablar de las metáforas, entonces, y así entender, creo que es fundamental que lo vean así, las y los chicos, sobre todo de bachillerato, pero también de la educación superior, porque en todos lados, hasta de posgrado, bueno, hasta algunos académicos. Pero bueno, hasta ahí la dejo. Gracias, Carla. Te escuchamos, Moni. Sí, muchas gracias. Pues lo que vivimos, lo que conocemos últimamente como las luchas y los movimientos feministas, en realidad yo lo veo como el resultado de décadas, de mucho trabajo que han hecho muchísimas mujeres y muchos movimientos desde muchas trincheras, desde el ámbito académico, quien escribe, quien está haciendo su artículo, su libro, quien está con las costureras, con las trabajadoras domésticas, con las trabajadoras sexuales, con las y los trabajadores sexuales también, porque incluyo en esto, me parece que la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres también incluye, ya lo dijo Carla, esta diversidad y abrió
abrió también esta lucha para las disidencias de género, que si bien en algunos momentos se encuentran y en otros se bifurcan, bueno, es parte de la diversidad. Entonces, todos estos movimientos y todas estas transformaciones son eso, son producto de muchos años. Yo digo décadas pensando en la historia, digamos, más contemporánea, pero sabemos perfectamente que el tema de las mujeres ha estado allí desde la antigüedad. Eso por un lado. Creo que los distintos feminismos y los distintos movimientos, no solo de mujeres, sino de disidencias sexogenéricas, son parte y son muestra de la diversidad de la realidad. Ajá. O sea, la realidad es diversa. Dice Mauricio Beuchot, un gran querido filósofo, que pues sí, la realidad es más diversa que igual. Y efectivamente, los distintos feminismos y las distintas luchas de las disidencias sexogenéricas muestran eso. Muestran efectivamente que somos sociedades cada vez más y más y más diversas. Y eso habla de la apertura de ejercicios de libertad que me parece son muy bienvenidos, porque en las sociedades homogéneas, pues uno podría cuestionar allí qué tanto los proyectos de vida son viables si se salen, digamos, de los esquemas que están preestablecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no debemos, debemos mirarlo como eso, como el crisol y como el abanico de la diversidad de mujeres, de la diversidad de agrupamientos, de la diversidad de movilizaciones, de la diversidad de luchas. Y yo, también retomando esto que ya comentó Carla, yo preguntaría más bien, ¿por qué llegamos a este punto de este tipo de luchas que a mucha gente le puede generar mucho prurito y mucha, pues sí, cuestionamientos, ¿no? ¿Cuáles han sido las condiciones de posibilidad para que estemos haciendo para que estemos viendo estos tipos de lucha? Ajá. Y en esas condiciones de posibilidad, ahí encontramos, creo yo, la respuesta, que es también lo que ya había comentado, ¿no? ¿Qué pasó? Sí habíamos escuchado, sí incluimos, sí tomamos en cuenta, sí paramos la violencia, sí tomamos cartas en el asunto, porque si la respuesta es sí, y entonces, entonces estamos viendo ahora esta reacción, a lo mejor no nos checa, ¿no? Pero si las condiciones de posibilidad fueron más bien la no escucha, la no atención, la no visibilización, pues vamos a tener una respuesta mucho más contundente. Creo yo que pensar y tomar en consideración la diversidad de los feminismos y de pensar incluyendo estos feminismos o estas luchas que pueden a mucha gente causarles disgusto, implica la apertura de una sociedad heteropatriarcal. Ajá. ¿Por qué tanta resistencia en un sistema o en un orden heteropatriarcal en escuchar y mirar? Bueno, la resistencia empieza porque tienes que incluir. Y cuando incluyes, también tienes que repartir y tienes que compartir y tienes que distribuir. Y eso es en muchas ocasiones lo que no se quiere, ajá, porque no se quiere soltar, digamos, el poder o lo que se entiende como poder, porque también allí lo podríamos cuestionar mucho, ajá. Hannah Arendt y los anarquistas mismos decían, bueno, hay que liberar al opresor, no solo al oprimido, hay que liberar al opresor porque el opresor vive en función del oprimido. La dialéctica del amo y el esclavo. Decía Nietzsche también algo que me encanta, ¿no? Dice, bueno, el esclavo se puede liberar y ya, ser libre, es feliz, pero el amo sin el esclavo no es nadie. Y entonces ahí nos metemos en un tema complicado. Entonces, creo yo que tendríamos que pensar qué condiciones de posibilidad nos han llevado a estas luchas y tener las suficientes herramientas de comprensión históricas, políticas, sociales, inclusive de un análisis a nivel económico,
Y bueno, ¿qué más iba a decir? Ah, bueno, también me parece que se inserta todo esto en un contexto que ya desde muchas perspectivas se ha criticado mucho, y yo creo que hay que poner el dedo en el renglón, de que estamos viviendo en unas condiciones neoliberales de una injusticia social que ha llevado a muchas comunidades a vivir en unas situaciones de desventaja terribles. Eso por un lado. Por el otro, el alumnado con el que trabajamos está inserto también en lo que muchos filósofos y sociólogos van a llamar la modernidad líquida, o la posmodernidad, o la ultramodernidad, en donde ya nuestras estructuras valorativas o valorales ya no son las mismas que comparten las y los jóvenes, ¿no? Y que además les hemos heredado, yo sí creo que el mundo adulto ha hecho un muy mal trabajo, porque les hemos heredado estructuras violentas, estructuras de competición, estructuras de discriminación, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que es muy importante, al lado del análisis sobre los feminismos, es el análisis sobre la violencia. Porque la violencia, o los mecanismos de violencia, son mecanismos que se utilizan y que pueden ser muy efectivos y muy inmediatos. Si yo quiero obtener algo y dialogo, quizá me tarde más, pero si pego, ¿no? Si pego, si grito, si lastimo, si someto, si torturo, seguramente voy a obtener lo que quiero de manera más rápido. Entonces, ¿cómo desestructuramos allí también las formas de violencia? Y cómo pensamos en desmantelar estas condiciones de posibilidad que hacen que no le demos paso a mejores, digamos, términos de diálogo, de construcción de acuerdos. No sé, creo que estoy revolviendo como todo, pero bueno, si tienen dudas, igual en otro momento, porque se me agolpan las ideas. Pero básicamente eso sería, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer para estar en este punto? Ahí la dejo, gracias. Gracias, Mónica. Yo creo que es inevitable con temas como son los feminismos, o el tema de la igualdad, o el tema de la perspectiva de género, que de repente vienen tantos, en el horizonte de comprensión se mezclan tantos conceptos, tantas problemáticas, que es inevitable. De repente ya estás hablando de alguna filosofía, algún filósofo, un cuestionamiento, hablas de una solución, pero te regresas al problema inicial. Me parece inevitable. Les agradezco sus respuestas, pero sobre todo su disposición para tratar de articular una respuesta conjunta, decía Carla desde el inicio, en comunidad, ¿no? Para dejarnos claro, o al menos introducirnos a los que aún, o a las que aún no lo tengan claro, ¿por qué una educación para la igualdad? ¿No? O sea, ¿por qué hablar de eso? ¿Qué no existe ya? ¿No? Porque es la respuesta de muchos. No, la igualdad ya existe. Bueno, ya dialogamos aquí, expusieron ustedes que, bueno, pues en el papel puede existir, pero en las prácticas, en la realidad, pues estamos todavía muy lejos. Señalaba Mónica, bueno, puede ser, y a veces lo he sentido también, estamos a años luz, ¿no? Estamos a años luz. Sin embargo, el esfuerzo, el compromiso en muchas ya está. El trabajo no es sencillo, sobre todo cuando nos damos cuenta de que conceptualmente necesitamos empaparnos más, conocer más, aprender más, pero bueno, una vez que echas a andar la mente y la disposición para andar el camino, ya estás dentro, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Les agradezco muchísimo su tiempo para responder, su disposición, su empatía, su compromiso. La verdad, gracias por estar aquí en este primer jueves para la igualdad. Y no sé si quieran comentar algo antes de pasar a la lectura de las preguntas o comentarios que hay en el chat. ¿Están, no? Ok. Entonces pasamos a los comentarios que nos han hecho nuestro público, ¿no? El profesor Abel Fernández nos manda saludos, la maestra Rebeca Ángeles, que es también parte de la Comisión Interna para la Igualdad de nuestro plantel, Montserrat, que también es parte de la comisión.
agradecen este conversatorio, agradecen Sharbat, María Elena Palacios Caldera nos saluda, también la Igualdad de Género UNAM nos saluda. Aquí hay un comentario que va seguido de una pregunta. Dice Iván Cruz, si una mujer decide abortar, está en su derecho, pero ¿y si el hombre no quiere ser padre? ¿El hombre está obligado a pagar una pensión a pesar de estar en contra de tener un hijo? Exclama. ¿Qué ley proponen para hacer justicia pareja? Voy a continuar. Nos saluda Jimena RN y Jimena le da una respuesta a Iván. Gracias por tu aportación, Jimena. Ella habla de la importancia de una buena plática de educación sexual, prevención del embarazo, uso de múltiples herramientas para evitar un embarazo, consolidar sexo seguro. Y bueno, da una serie de opciones para tener al bebé. Sí, dice, al ser el cuerpo de la mujer pierdes todo derecho sobre lo que se hace física y médicamente. Ahora, si no lo registran con tus apellidos y se pide el tema de paternidad biológica, puedes llegar a un convenio legal. ¿Alguien más? Patricia Telles agradece su clara y puntual explicación de Carla y de Adriana. Montserrat González señala con la exposición de la diferencia entre igualdad y equidad, queda claro que debemos leer y estudiar, si no, solo haremos un análisis superficial. Muchas gracias. Norma Gallardo señala, la igualdad como derecho, como principio jurídico. Sin embargo, en lo concreto, y pregunta, ¿cómo apuntalar hacia la igualdad cuando las condiciones económicas limitan la misma? Más adelante, Noemí Tomlinson señala, considero que llamarlas microviolencias está mal, porque al poner micro las hacemos ver como pequeñas o poco ofensivas, cuando en realidad nos afectan bastante. Angélica González escribe, felicidades maestra Mónica, la maestra Reina Cristal nos felicita porque el trabajo que realizamos es muy valioso. Miriam Delgado señala que aportaron ustedes una excelente información. Saludos, Mónica. Felicidades a ambas. Marisela Calzada escribe, totalmente de acuerdo, es necesario que nuestros programas de las asignaturas pongan un enfoque con perspectiva de género. Nacheli Cortés Hernández hizo aportaciones muy adecuadas a este conversatorio y escribe, por ejemplo, Mónica Adriana Mendoza González, qué maravilla que tengamos soñadoras y utopistas en la UNAM. Nurem Shahari escribe, incluso si no sabemos el desglose a fondo de género, tampoco podríamos profundizar sobre sexo. Esto a propósito de lo que nos comentaba Carla. La misma Nurem Shahari escribe, es el movimiento más largo de la historia, el feminismo, los feminismos, que hasta estos tiempos modernos es cuando más visible se está haciendo. Gran parte gracias a que ahora se cuenta con más tecnología. Y sigue haciendo más aportaciones Nurem Shahari. Por ejemplo, el feminismo es un tema súper amplio, un tema que de verdad te enriquece y cuando ya adquieres conocimiento del mismo, sin duda tu perspectiva cambia. Agrega también que no solo en Argentina, ahora Sudán también logró que ahora ya no se permita con la mutilación genital. Rosalba Estrada nos escribe, muchas gracias a las dos, muy clara y enriquecedora la plática. Noemí Sinache felicita, dice que muy súper interesante. Y agrega, Mónica, muchas felicidades, es un gusto escucharte. Monse señala, concuerdo con Carla, todo es político, muchas gracias. Y Cintia Ruiz, muchas gracias por este tipo de pláticas, son excelentes, gracias por su tiempo, 100% Puma, un abrazo a distancia. Entonces, pues en realidad eran dos preguntas, si mal no recuerdo. No sé si quieran hacer algún comentario, responder algo al respecto. Las escuchamos. Moni, ¿o quieres responder, Moni? ¿Quieres que empiece? Me gustaría apuntar algunos elementos para cómo hacemos que esta igualdad sea real y efectiva. Ajá. Y
solamente apuntar que tenemos que trabajar en esos mecanismos. Hablaba Carla de la transversalización y me parece que a todos los niveles. Lo que buscamos es justicia social. Si nosotros exigimos, por ejemplo, para trabajo igual, salario igual, ya estamos allí trabajando hacia la igualdad. Ajá. Si nosotros exigimos paridad de género en la participación política, estamos contribuyendo a la igualdad. Ajá. Quizá quizá verlo de una manera más, digamos, desde otras trincheras, desde otros ámbitos, por ejemplo, el trabajo, el ámbito laboral, me parece que es fundamental. Sabemos que en general en estos sistemas como el que vivimos nosotros, las mujeres somos menos pagadas, ¿no? Peor pagadas por el mismo trabajo que hacen los hombres, ¿no? Nosotras tenemos que hacer un doble o triple trabajo o triple jornada, y entonces buscar la exigencia de los derechos y de los derechos de las mujeres en específico es ir caminando hacia la igualdad. La paridad de género, visibilizar cómo están las estructuras, cómo están, pues sí, estructurado, por ejemplo, el acceso a becas, el acceso a la educación, pienso en el matrimonio infantil o en el matrimonio adolescente, que todavía se da en muchísimos lugares de nuestro país, trabajo igual, salario igual, todos estos fenómenos en donde vemos nosotros una falta de justicia social, ahí es en donde tenemos que estar poniendo el dedo del renglón y llamando la atención para generar otras condiciones. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Moni. Carla. Para aportar un poquito con lo que mencionaban sobre las desigualdades económicas, ¿no? O sea, cómo hacer, creo que ahí viene la parte de la interseccionalidad. Es bien importante identificar que todas las desigualdades, o sea, las desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales, devienen en una desigualdad, pues evidentemente de género, o sea, porque están inmersas. O sea, la desigualdad de género no es algo aparte de todas las demás desigualdades. O sea, en realidad es la estructura que origina esas desigualdades. Entonces, hay que también enfocarnos en eliminar cualquier tipo de discriminación. Por eso es muy importante hablar de discriminación, porque cuando hay desigualdades económicas es porque hay tipos de discriminaciones, ¿no? Cuando hablamos de discriminación social, hay discriminación por razones étnicas, por razones de procedencia regional. Entonces, cuando hablamos de desigualdades sociales, igual, o sea, hay que identificar los tipos de discriminaciones y erradicarlas todas, porque si no, aunque tratemos de modificar las relaciones de género y eliminemos los sesgos de género, eliminemos el techo de cristal, seguramente quedarán resabios de esas discriminaciones y no lo vamos a lograr. O sea, las desigualdades de género es la estructura, o sea, es la base, por eso es el sistema. El sistema patriarcal funciona con las desigualdades de género para construir los tipos de discriminaciones que reflejan desigualdades. Ese es el problema. Pero sí es importante, y abono un poco con lo que decía Mónica, hay que identificar los sesgos de género en las actividades sociales. No solamente en las profesionales, que ya existen y las podemos identificar, pero en lo social, en la convivencia cotidiana, hay que identificar esos sesgos. ¿Quién hace qué? ¿En razón de qué? Si es por mi género, ¿no? Que hago este tipo de tareas y tratar de eliminarlas. Hay que balancear, hay que empezar, hay que hacer equitativo ese trabajo, ¿sí? Y construir la igualdad sustantiva. Y para lo del aborto, a ver, creo que es bien importante hablar de la despenalización del aborto, que no es lo mismo que estar a favor del aborto. O sea, es importante decir, a ver, estamos a favor de la despenalización porque en las leyes está penado con cárcel. Las mujeres van a la cárcel por abortar. Lo que se está exigiendo es la libertad de poder decidir, la posibilidad de decidir tenerlo o no tenerlo. Pero es completamente distinto a que te digan, en la ley dice que tú, si abortas, te vas a la cárcel. Y por lo tanto, entonces no tienes posibilidad ni derecho a decidir.
Entonces, la mujer tiene que tener el derecho a decidir, o hay alguna ley que diga el hombre, si tú abandonas a tu hijo, ¿te vas a la cárcel? ¿Existe una ley así? No la hay. Porque el hombre tiene el derecho a decidir si ser padre o no serlo, en el sentido de estar o no estar. La mujer no tiene posibilidad de decidir. Y eso es lo que quiere decir la despenalización del aborto. La posibilidad de tomar la decisión de tenerlo o no tenerlo. Eso es distinto epistémicamente. Por eso es importante hablar, es un derecho, ¿no? Y es fundamental la educación sexual. Si no abrimos los tabús de la sexualidad, no podremos intervenir en lo que significa la maternidad y la paternidad. Porque a veces decimos, sí, pues todo tiene que ver con tener o no un hijo. No. ¿Quién nos ha enseñado a ser madres? ¿Quién nos ha enseñado a ser padres? ¿Quién nos ha dicho cuáles son las consecuencias? Y eso va de la mano con una educación sexual. Entonces, eso estamos todavía, también nos falta muchísimo, pero es fundamental que en la educación abramos los tabúes que siguen existiendo hoy en día, en pleno siglo XXI, sobre el erotismo, ¿sí? La sexualidad, el goce de la sexualidad, sin necesidad de la reproducción. Y lo que significa socialmente la reproducción. Y los sesgos que genera y el señalamiento que genera cuando una mujer abandona a un hijo, a diferencia de un hombre que abandona a un hijo. Entonces, es por eso muy importante entender cuando hablamos de aborto que no es solamente un factor, sino hay un montón de factores. Y tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y ya, eso era todo. Pues muchísimas gracias, Carla y Mónica. Este es su espacio. Espero que podamos volver a coincidir con alguna otra temática. Estamos recibiendo muchas felicitaciones en el chat de la transmisión. Ya ustedes podrán revisarlo con calma, pero les agradezco su claridad, su orden de ideas. Eso ayuda muchísimo a la comunidad de estudiantes del bachillerato, a cualquier persona, pero bueno, me enfoco en ellos porque soy profesora de bachillerato, ¿no? Entonces, muchas gracias, les deseo muy buena tarde, muy buen inicio de año y bueno, pues seguimos en este camino en pos de la igualdad. Les agradezco a nuestra comunidad, a las personas que nos sintonizaron y el próximo jueves los esperamos ahora a las 3 de la tarde con otra emisión de Jueves para la Igualdad. Gracias. Hasta pronto.